Qué bueno estar una vez más comunicándonos, usted en su casa o en el lugar donde esté mirando, yo desde aquí, desde nuestro estudio, compartiendo nuestro canal con el programa Las Raíces Hebreas de la Fe. Y hoy, como prometí en el programa anterior, voy a compartir algunos testimonios de algunas personas que han puesto su fe y reconocido a Yeshua, a Jesús, como el Mesías y el Señor de sus vidas, y han experimentado cambios profundos en su manera de vivir. Voy a comenzar primero con el doctor Alan Shore, que es profesor universitario y que ha escrito varios libros. Él dice: al entrar a mis años de joven adulto, era igual que cualquier otra persona judía que conocía. Escuchar el nombre de Jesús me producía emociones conflictivas, dominadas mayormente por la vergüenza. Me sentía abrumado por la plétora de iglesias, cruces, estatuas, pinturas y predicadores callejeros que virtualmente veía a cada lugar que yo iba. No podía comprenderlo. Agregue usted a esto la sospecha de que el mundo cristiano no estaba codificado en mi ADN, y entonces no se sorprenderá al saber que conocer a Jesús no estaba muy arriba en la lista de mis prioridades. Además, ¿cómo su muerte iba a tener algo que ver conmigo? Él fue crucificado. ¿Y eso qué? Fue una tragedia triste, pero distante. ¿Qué podía significar para mí la muerte de un hombre ocurrida hace 20 siglos? Fue durante este tiempo de cuestionamiento que alguien me mostró el libro del profeta Isaías, capítulo 53. Estos versículos me llamaron la atención. Por primera vez pude hacer la conexión con este sufriente que recibió una porción tremenda de rechazo, dolor, humillación y sufrimiento que parecía caracterizar la historia de mi pueblo. Uniendo esto con otros fragmentos de conocimiento que me llegaron, pude ver que realmente se trataba de Yeshua. Isaías capítulo 53 me ayudó a entender dos cosas de importancia decisiva. La primera es que el sufrimiento del varón de dolores tiene importancia, no solo en lo abstracto, sino de maneras concretas que nos ayudan a entendernos a nosotros mismos y a nuestras circunstancias. A medida que el sufrimiento de Yeshua se hace real para nosotros, de alguna manera nos ayuda a soportar nuestro propio sufrimiento. Después de hacer esta conexión, yo no podía ver más a Yeshua como extraño a mi vida judía. Era totalmente lo opuesto. Él me parecía la personificación de la experiencia judía de todos los tiempos, destinado a sufrir en las manos del mundo, pero finalmente reivindicado por Dios. Otro profesor y escritor, Israel Cohen, comparte: una vez, cuando estaba en la marina, lejos de mis padres, tuve la oportunidad de hacer cosas nuevas, no todas estrictamente kosher. Una tarde, cuando estaba sentado solo en las barracas, un joven marinero vino y me preguntó si yo era judío. Cuando le dije que sí, me pidió que le enseñara cómo ser judío. Obviamente él no lo era,
Cuando empecé a contarle, me interrumpió. ¿Me puedes enseñar a ser judío según la Biblia? Me dijo. Conseguí una Biblia judía, pero no sabía por dónde empezar. Así que él me pidió que buscara el capítulo 53 de Isaías. Lee esto en voz alta, me dijo, y lo hice. Al principio pensé que tenía la Biblia equivocada. ¿Estaba este marinero tratando de engañarme? Sonaba mucho como lo que mis amigos cristianos decían sobre Jesús. Mi amigo me explicó que Jesús, o Yeshua, era judío, que el Nuevo Testamento fue escrito por judíos y que cuenta todo sobre el Mesías judío. Nunca estuve tan confundido en mi vida. Pero después de pasar 3 horas leyendo nuestras Biblias, especialmente Isaías 53 en mi Biblia judía, mi confusión comenzó a desaparecer. Entendí que necesitaba el perdón que ofrecía Yeshua, el perdón de Dios, por supuesto. Pero también sabía que yo era judío y los judíos no creemos en Jesús. Estaba destrozado y en realidad lloré toda la noche sin poder dormir, cubriéndome la cabeza para que los demás no me escucharan llorar. No podía resistir más hacer lo que sabía que tenía que hacer. Oré a Dios y le dije que creía que Yeshua era realmente el judío, el Mesías judío. Le pedí perdón por no haber vivido de la manera que Dios quería que viviera. Unos momentos más tarde me dormí en paz y me desperté a una nueva vida. Y eso es lo que hace Yeshua, es lo que hizo en mí, es lo que hizo en estas personas que estoy compartiendo sus testimonios, es lo que hace en usted o quiere hacer en usted, inundarlo de su paz, darle una nueva vida, darle una vida con propósito, una vida de plenitud, una vida agradable a Dios. Otro testimonio es el del doctor Daniel Goldberg. El doctor Goldberg es autor de muchos libros, un libro que tengo en mi biblioteca y que es bien interesante porque es un compendio completo de teología escrita por él y comparte lo siguiente. Hace muchos años, nuestra familia vivía en la ciudad de Los Ángeles, en una cuadra donde la mayoría eran gentiles, así que nuestros vecinos nos miraban, se fijaban en nosotros. Un día, cuando volví a casa de la secundaria, me informaron de un pedido curioso. Una mujer gentil me invitó a que yo la visitara, una vecina. No tenía idea de qué se trataba y cuando fui a su casa me dijo, siéntate, quiero leerte algo. Era Isaías capítulo 53. Fue la primera sección de la Biblia que escuché en mi vida. Mi hermano Luis, 8 años mayor que yo, creyó en el Mesías Yeshua y les dijo a mis padres que él era creyente. Ellos se enojaron mucho, dado que habían venido de Polonia y estaban familiarizados con la persecución del pueblo judío allí. Pero la fe de mi hermano Luis me impactó. Otra mujer gentil en el barrio me dio una Biblia y después de leer el Evangelio de Juan, yo seguí los pasos de mi hermano y llegué a ser creyente en Yeshua en 1948, a la edad de 18 años. Ni siquiera recuerdo el nombre de la mujer que me mostró Isaías 53
por primera vez. Solamente recuerdo que de alguna manera Dios puso en mi mente que este pasaje, escrito por un profeta judío, hablaba sobre Jesús. Esta impresión me quedó en la mente. Sabía muy poco sobre Jesús en ese momento, solamente que se decía que él había muerto por nuestros pecados. Y esto coincidía con el pasaje que me leyeron ese día. A medida que fui aprendiendo más de la Biblia, Isaías 53 tuvo más significado para mí. Todavía tengo la Biblia que la mujer me dio hace tantos años y mi vida adquirió una dimensión hasta ese entonces desconocida y que se sigue desarrollando en mi relación íntima y mi servicio a Adonai. Y el testimonio del autor de este libro, del doctor Mitch Glaser, que está escrito allí abajo, que dice: fui criado en un hogar tradicional judío. Formábamos parte de la Sinagoga Juventud de Israel, que es un movimiento ortodoxo judío moderno que nació en los Estados Unidos. Mi familia no era específicamente religiosa y nunca fue a la escuela hebrea, pero todo lo que aprendí sobre religión judía fue en esa sinagoga. 5 días a la semana, entre los 8 y los 13 años, yo iba a estudiar la Torá, la Biblia judía, en esa sinagoga. Muchos de mis amigos asistían a una sinagoga más religiosa y también, por otro lado, yo me sentía cómodo en mi sinagoga. Aunque era un joven rebelde, tenía en muy alta estima a mis maestros y a mi rabino, aunque debo admitir que yo era uno de los que tiraba las pelotitas de papel en medio de las largas secciones de oraciones hebreas. Mi propio andar no era diferente al de muchos de mis contemporáneos. Abandoné la universidad y me fui a California con mis amigos hippies, buscando el significado de la vida y a la vez para divertirme. Fue durante ese tiempo que 2 de mis amigos más cercanos, que eran judíos también, creyeron en Jesús. Ellos compartieron el mensaje conmigo y parte de la evidencia de que Jesús era el Mesías estaba basada en la comprensión de Isaías 53. Cuando leí el capítulo por mí mismo, me sorprendió su simplicidad y su poder, y me preguntaba por qué nunca antes había visto este pasaje durante mis años de educación judía en la sinagoga. Después de un tiempo de reflexión seria y lectura del Nuevo Testamento, me transformé en seguidor de Yeshua. Vi que Yeshua era el cumplimiento de la profecía escrita por Isaías más de 700 años antes, con una precisión indiscutible. Después de esta decisión crucial en mi vida, en noviembre de 1970, volví a casa desde California al final de la primavera. No les dije a mis padres que era un judío mesiánico y tampoco les dije que iba a asistir a un instituto bíblico. Estaba aterrorizado de lo que iban a pensar y de cómo iban a reaccionar. Recuerdo el día que hice dedo hasta casa con mis pantalones gastados. Sabía que era importante compartir con mis padres lo que había encontrado. Entré en mi hogar y me sentí muy aliviado de que mis padres estuvieran contentos de verme.
Comimos, conversamos y finalmente mi madre me hizo la tan temida pregunta: ¿cuánto tiempo te vas a quedar? Contesté: volví para quedarme. ¿Vas a volver a la universidad?, me preguntó. Por haber abandonado la universidad, yo era una pesadilla para una madre judía. Contesté mientras tosía entrecortadamente que iría a un instituto bíblico. Mi madre me miró y preguntó: ¿qué es un instituto bíblico? Donde se estudia la Biblia, contesté. Mi madre me miró y dijo: ¿por qué quieres estudiar la Biblia? Entonces yo les dije a mis padres que era un libro maravilloso y que todos deberían leerlo. Después de todo, yo había sido un buen estudiante en la escuela hebrea. Mis padres me miraron y en ese momento me di cuenta que no podía continuar evitando el tema más importante en mi mente. Les conté mi decisión de seguir a Jesús. Mi padre quedó boquiabierto, mi madre estalló en lágrimas y comenzaron a discutir entre ellos. En ese momento, mis padres me pidieron que me fuera de la casa. Comenzaron a establecer reglas de con quiénes podía hablar sobre Jesús y con quiénes no, así como lo que podía decir o no decir acerca de mis creencias. Me dijeron que yo no podía hablar con mis abuelos, vecinos o mis hermanas. Por supuesto, les dije que eso no era posible. Mi madre entonces me prohibió traer cruces dentro de la casa, ir a la iglesia o leer el Nuevo Testamento, y así siguió la discusión. Esa noche, que se suponía que era la última noche en casa, le pedí a mi madre si le podía mostrar por qué creía que Jesús era el Mesías. Ella dijo que sí, pero que no podría usar el Nuevo Testamento. Me senté y comencé a leerle Isaías 53 de la traducción en inglés de la Biblia. Mientras leía, esperaba que mi madre viera que Isaías 53 se refería a Jesús y se diera cuenta de que Él era el Mesías. Pensé que iba a entender cuán profundamente ligada estaba esa decisión con nuestra herencia judía y que ella estaría segura de que de ninguna manera yo habría rechazado esa preciosa herencia. Pero ocurrió todo lo contrario. Mi madre se quedó dormida en el versículo 8. La desperté y le pregunté si podía seguir leyendo. Ella afirmó con la cabeza y cuando terminé el pasaje le pregunté: ¿qué piensas? Ella dijo: te dije que no me leas el Nuevo Testamento. Pero mamá, le dije, esta es nuestra Biblia, Isaías es un profeta judío. No me interesa, contestó, nunca más me hables de ese tema. Mi querida madre, que Dios dé descanso a su alma, era un ejemplo típico de mucha gente judía. Isaías capítulo 53, en lo que a mí concierne, es una de las profecías más claras sobre la persona y la obra del Mesías en toda la escritura hebrea. Isaías 53 entiende y explica el cumplimiento mesiánico de ese pasaje. Espero que usted tenga una mente abierta y que por sí solo saque sus propias conclusiones. Hasta aquí estos testimonios que oro y espero sean de bendición para usted, porque aunque el libro del que los extraje es un libro escrito con personas judías en mente, la Biblia, y especialmente el capítulo 53 de Isaías, es para toda persona. Le invitamos a estudiar en nuestra universidad. En la pantalla está la información y me despido hasta el próximo programa. Shalom y muchas, muchas bendiciones de parte de Dios. Amén.